Bien, hermanos, estamos ya listos. Discipulado Sí, de Efesios 4:23. Hoy es martes 5, ¿no? 5 de 5 de agosto de agosto. este 2025. Ya es primer martes, ¿no? Primer martes de agosto, sí. Que estamos Así es. estrenando mes en el discipulado. Bueno, así es que vamos a darle gracias a Dios para que nos rinda el tiempito, ¿no? Eh, Pues, y podamos obviamente aprovechar. Vamos a ver quién nos regala una oración que yo no haya escuchado así mucho. Vamos a ver, ahí está Gonzalo, regálanos una oración, Gonzalo. Sí, señor. Gracias, Señor. Le damos por darnos este privilegio de podernos reunir, Señor. Te pedimos, Señor, que hoy pueda marcar un antes y un después en cada una de nuestras vidas, Señor. Te pido también, Señor, por todas las familias aquí representadas y por todos los hermanos también, Señor, que no se pudieron reunir por ciertas circunstancias, Señor. Que tu provisión siempre llegue donde estén, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por el poder tener el beneficio de tener tu palabra, Señor, y ayúdanos a poder, Señor, este, ser personas diferentes, marcar la diferencia y ser cada día más conscientes de ti, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que traigas revelación al pastor, que lo guíes en todo momento, en tu santa voluntad. Amén. amén. Amén, amén. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, voy a compartirles la pantalla para como el documento. Ustedes me avisan si lo ven, ¿no? Ya. Ok, Sí, pastor. ahorita les digo de qué vamos a hablar. Acuerden que yo sí, bueno, los que me conocen, y no a mí, sino que es la línea en la que hemos sido formados siempre, pues es como una introducción, como para meternos al tema al cual queremos llegar, ¿no? Pero sí les puedo adelantar, vamos a estar escudriñando, como que, digamos, analizando, estudiando un pasaje de la Biblia que es muy interesante. Ahorita, toda la Biblia es interesante, ¿no? Pero este a veces se presta a malas interpretaciones. Pero bueno, antes de llegar allá, yo no sé si a ustedes alguna vez les tocó jugar eso del juego de palabras, donde a uno le daban una cantidad de palabras y uno tenía que adivinar el tema, ¿no? Por ejemplo, a uno le decían anzuelo, carnada, caña, ¿de acuerdo? Marquito, que una vez lo dijimos en la iglesia, entonces uno dice, bueno, estamos hablando de pesca, ¿no? Entonces era un concurso. Decían árbitro, balón, fuera de lugar, penalti, entonces ya uno sabía que estaba hablando de fútbol, ¿no? Pero, por ejemplo, en la palabra aparece 385 veces la palabra enemigo, 48 la palabra adversario, 120 la palabra batalla, 35 soldados, 76 armas, 327 muerte. ¿Cuál creen ustedes que es el tema ahí? Guerra. Guerra. Guerra, sí, está bien. La palabra es guerra, ¿cierto? Entonces, esto es como una introducción, ¿no? Entonces, la Biblia habla mucho de las guerras, porque, bueno, no es un secreto que nosotros estamos en una guerra, ¿no? Por eso es que se menciona al Señor, se le conoce como Jehová de los ejércitos. 283 veces en la palabra se menciona a Dios como Jehová de los ejércitos. Y entonces surgen a veces preguntas que la gente a veces... Acuérdate que la gente siempre se agarra de cualquier cosa para cuestionar, ¿no? Por ejemplo, si uno hace algo, cualquier cosa o cualquier... Pero usted no es que es cristiano, ¿entiendes? O sea, porque se agarran de cualquier cosa, ¿no? Entonces siempre dicen, ¿por qué Dios es un Dios ¿por qué se menciona tanto de que es del ejército y los ejércitos si se supone que es un Dios de paz y amor? Bueno, la Biblia también habla de que es varón de guerra, ¿no? Entonces, no es que... Y una cosa no tiene que ver con la otra, o sea... acuérdense en que, no sé si ustedes saben o han meditado en eso, de que la gran mayoría de las guerras que se dan en el mundo, no todas, pero la gran mayoría se dan bajo la bandera de en búsqueda de la paz, ¿no? O sea, hay ¿y por qué esos países están en guerra? Porque están buscando la paz. Entonces, suena como raro, ¿cierto? Suena como contradictorio, pero es una realidad, ¿no? Igual pasa en lo espiritual, ¿no? Nosotros, si uno no se decide a pelear esta guerra en la que nosotros estamos, que es una guerra totalmente definida, identificada, pues difícilmente vamos a poder disfrutar de la paz que queremos, ¿no? Entonces, tanto en lo natural como en lo espiritual,
La única manera de ganar la paz es por medio de una guerra. Eso es una realidad, ¿no? Ahora, cualquiera podría decir, pastor, pero no, yo he visto que a veces se logra la paz con el diálogo, con la reconciliación y todo eso. Bueno, eso viene después, después de que ya se ha iniciado un periodo de guerra, ¿no? Como tal. Eh, pero bueno, ustedes saben que esto no es una guerra común. Eso lo voy a decir muy rápido porque eso ya ustedes lo saben, no es una guerra común porque saben que el enemigo es espiritual, que el campo de batalla es espiritual, que las armas son espirituales. ¿Se acuerda que vimos hace poco el tema de la armadura del cristiano, que la armadura está hecha a nuestra medida, porque es espiritual, ¿no? En lo físico no, en lo físico pues hay armaduras de diferentes tamaños también y uno pues obviamente se pondría una que le quede buena, ¿no? Pero bueno, como toda guerra, acuérdense que hay bandos, hay dos bandos, hay muertos, hay desertores, que se le llama apóstatas en lo espiritual. Hay ganadores, hay prisioneros y también hay enemigos. O sea, eso es una realidad, ¿no? Ahora, ¿qué es un enemigo? Si alguien tiene alguna pregunta aquí o no le queda claro, me avisa, ¿no? Porque voy rápido porque esto es una introducción y es algo que ya se supone que manejamos, ¿no? ¿Qué es un enemigo? Bueno, un enemigo es todo aquel que se opone a algo o a alguien o es contrario a ellos, se considera enemigo. Por eso a veces a uno le cuesta identificar a algunas personas como enemigas porque uno dice, no, pero ¿por qué va a ser enemigo si yo no veo que me esté atacando y todo eso? Bueno, toda persona que esté en el bando contrario es un enemigo, o sea, hay que tomarlo como tal, ¿no? Entonces, ¿me entiende? Persona que tiene mala voluntad a otra o le desea el mal, bueno, hay algunos enemigos que son más fronteros que otros, pero a veces es mejor un enemigo frentero que aquellos que te palmotean la espalda, pero que uno sabe que lo están atacando, ¿no? Algunos sinónimos de enemigo, contrario, adverso, opuesto, hostil, esos son enemigos, ¿no? Cuando nosotros hablamos de enemigo, Pastor, sí, señora. sí, no sé si vas a hablar, pero a veces uno tiene una amistad que no quiere nada con Dios ni nada, pero uno no lo ve enemigo, sino Ujú. es mi amigo y esto, pero no lo veo como enemigo, entonces, ¿cómo sería? Pues es que por eso te decía yo ahorita que a veces a uno le cuesta identificar enemigos, porque pues, uno cree que enemigos son aquellos que andan como alguna vez, alguna vez compartimos una foto de Marquitos o subió en el techo con un cuchillo en la boca. Uno cree que el enemigo es así tipo Rambo, ¿no? Y con la metralleta y todo, ¿no? No, 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 o sea, todo aquel que está, miren los sinónimos, contrario, adverso, opuesto, hostil. Entonces, nosotros tenemos amigos, se supone, entre comillas, que no quieren nada con Dios, que nosotros sabemos que cuando una persona no tiene nada con Dios, por más que se diga que es tu amigo, pues en cualquier momento se puede torcer, ¿no? Oígame, nosotros que estamos aquí, ¿cuántos amigos no hemos tenido que de un momento a otro nos dan la espalda o se acaba la relación y todo eso? ¿Por qué? Porque es un sentido de amistad del mundo, ¿no? La amistad del mundo. Por eso es que la amistad cuando es de Dios es diferente, ¿no? Yo me acuerdo de una canción eh, que cantaba uno en la católica, porque yo cuando estaba niño yo pertenecía a la infancia misionera, así se llamaba eso. Y entonces uno se aprendía todas las canciones católicas. Había una de amistad que decía, la amistad viene de Dios y a Dios debe volver. Qué bueno, algo así, ¿no? Algo de la amistad. Ser amigo es aquel que desea el bien. No sé, era una canción muy bonita que habla de la amistad, pero es una amistad diferente, ¿no? La amistad que realmente uno tiene en Dios, digamos. O sea, por eso es que la Biblia inclusive se atreve a decir, y digo se atreve porque dice que es mejor un amigo cerca que en la completa. Y un amigo lejos. No, es mejor un amigo cerca Que un hermano le... que un Un hermano hermano. lejos. Por Eso. ejemplo, yo amo a mis hermanos de sangre y los quiero y todo eso, pero todos están en Colombia, ¿no? Entonces, a mí me sirve más un buen amigo aquí en Costa Rica que un hermano Amén. en Colombia. O sea, yo, por más que uno se quiera, si uno tiene una necesidad, una preocupación, una emergencia, eh, ¿de qué me sirve tener a mis hermanos que me aman en Colombia? Yo lo que necesito es un buen amigo cerca, ¿cierto? Así. Entonces, la amistad es algo tremendo. Inclusive por eso es Dios, Jesús mismo a sus discípulos en algún momento les dijo, no, yo ya no les voy a decir siervos, sino Amigo. amigos. O Amigos, sea, es un nivel más arriba, ¿no? Más arribita, imagínense ustedes, ¿no? Entonces, todo aquel, por más que uno crea que es amigo, pero si no hay una amistad de Dios de por medio, es una amistad débil, ¿no? Todavía. Ahora usted, podemos decir,
Sí, ustedes y yo tenemos gente que no tiene una relación con Dios que uno diría, vieras qué bueno es, lo único que le falta es ser cristiano, nada más. Pero, y también es una realidad, no nos digamos mentiras que a veces uno puede percibir inclusive más nobles a veces de amigos que no son cristianos que aquellos que se dicen que son cristianos. Es una realidad también, ¿no? Pero bueno, el caso es que cuando hablamos de enemigo, o sea, es que cuando uno habla de enemigo, no crea que nos estamos refiriendo solo a Satanás y sus demonios, es parte de, ¿no? Porque todo esto que dice que es contrario a nosotros, contrario que está en el bando contrario, pues sí, ahí está Satanás y sus demonios, pero también está ese sistema que es cada vez más anticristiano y también, y el más peligroso de todos, que es nuestra vieja naturaleza o el viejo hombre, ¿no? Todo eso, cuando uno habla de enemigo, o se puede estar refiriendo a Satanás o a este sistema o al viejo hombre, ¿no? Que es el más peligroso. Y cada uno de ellos tiene sus armas, ¿no? Por ejemplo, los demonios. ¿Cuál es el arma de Satanás y sus demonios? Lo que es el engaño, la perturbación, todo ese asunto, la mentira. En el caso de este sistema en el que nosotros vivimos, pues lo que es la persecución, lo que es la difamación, las malas influencias, todo este esquema que se monta para atacar la fe de uno, lo que uno cree, ¿no? Toda esa propaganda mundana, digámoslo así. Y en el caso de nuestra vieja naturaleza, ¿cuáles son las principales armas? Pues todo lo que es la concupiscencia que tenemos aquí, que está muy regida por lo que es la atracción y todo eso, la atracción hacia las cosas que no son de Dios, al pecado, la debilidad por el pecado, ¿no? Entonces cada uno tiene sus armas, cada uno pelea con esas armas y para cada uno de esos tres enemigos, porque eso es como cuando Israel lo atacan por todo lado, ¿no? Tiene que defenderse, ¿cierto? Decir, Israel en lo natural. Nosotros estamos siendo atacados por esos tres bandos, Satanás y sus demonios, este sistema, que tenemos adentro, o sea, entonces para cada uno de ellos tenemos que estar preparados, ¿no? Entonces, ahora, usted dirá, uy, pastor, yo no lo había visto así, qué duro. Bueno, pues, para cada uno de ellos el Señor nos ha dado armas, ¿no? Armas, básicamente, e instrucciones. Si el enemigo es externo, ¿qué tenemos que hacer? Porque en la Biblia, recuerda que una vez hablamos del Buscarlo y enemigo. destruirlo, no No, volver hasta acabarlo, dice. bueno, ese es uno, pero acuerden que nosotros tenemos enemigos externos, o sea, los que están fuera, y tenemos enemigos internos, que es adentro de nosotros, ¿no? Eh, Hay un tratamiento diferente para cada uno de ellos, ¿no? Si el enemigo es interno, es decir, el viejo hombre, ahí sí, ¿qué hay que hacer, Leo? Renovar la mente. No volver hasta acabarlo, dice. Perseguirlo, ¿cierto? Ujú. Perseguirlo, primero identificarlo, perseguirlo y acabarlo, ¿no? Nunca lo vamos a matar porque el viejo hombre nunca se mata, siempre va a estar ahí, pero lo podemos tener pisoteado ahí, que no tenga ni cómo reaccionar. Eso cuando el enemigo es interno. Ahora, cuando el enemigo es externo, ¿qué dice la palabra? Resiste al En enemigo. Efesios 10, ¿Qué dice? 6:10 dice que nos ha dado las armas del Espíritu. Miren que es que me cayeron unas hojas. ¿Cómo fue? En Efesios, que habla de lo de las armas espirituales. Sí, pero las armas espirituales, digamos, lo que nos ha dado el Señor de todo eso que nos dio el casco de la salvación, el escudo de la fe, todos esos son espirituales, precisamente para el enemigo espiritual, aunque todos son espirituales, digámoslo así, pero digamos que cuando hablamos de cosas espirituales son más como del interno, ¿no? Porque acuérdate que dónde se da la guerra espiritual. ¿Cuál es el campo de batalla de la En la guerra En la mente. espiritual? mente. La La mente. mente, ¿no? Aquí. Entonces es interno el asunto. Todo eso de la armadura del cristiano es para esa guerra espiritual que es interna. Pero estamos de acuerdo, o sea, ustedes estarán de acuerdo conmigo que afuera, o sea, tenemos enemigos, que es este sistema y que es gente que es usada por Satanás para atacarnos, ¿cierto? ¿O no? Dice que Seguro los resistamos argumentos, Sí. al pastor. enemigo, pastor. Entonces, ¿qué es lo que nos aconseja? ¿Qué el Señor dice que hay que hacer con los enemigos? Con argumentos, ¿es, pastor? Sí, pero Resistir al que, que- enemigo. que pareciera una contradicción. Alguna vez lo hablamos. Acuerdan que yo alguna vez en la iglesia, y O si han visto la, sea, la prédica, que hay como cosas contradicciones. acercarse al enemigo. Que, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de la paz. Un ejemplo. Que el Señor dice, que a uno le dice, mira, pero qué raro. ¿Por qué? Porque el Señor dice Él dice, yo no he venido a traer paz. No crean que yo vine a traer paz, dice el Señor. Pero después dice.
mi paz les dejo y mi paz les doy. Entonces, ¿al fin qué? ¿Vino a traer paz o no? Entonces, pareciera que hay una contradicción ahí, ¿cierto? Pero dice, no, no, es que no hay Pero contradicción. El Señor dijo, hablando de el trato con la gente, lo externo, yo no vine a traer paz. Cuando yo llego, se separan los que son míos y los que no son míos, y la madre contra la hija, el hijo contra el padre y todo. Eso está bien. Pero cuando Él dice, yo les dejo a ustedes mi paz, ya está hablando de cuál paz. la De de la Que él, paz que sobrepasa todo supera todo entendimiento. tú vas a entendimiento hablar. No, no, pero de ¿cuál paz? nuestra Es paz. que acuérdate que estamos hablando de cosas internas y externas, ¿no? Cuando Él Sí, dice, La yo no paz paz vine a traer espiritual. paz a lo externo, pero cuando es a lo interno, esa es la que Él está hablando. Vea, yo les dejo a ustedes mi paz. Por eso es que dice que es una paz que supera cualquier entendimiento. ¿Por qué? Porque aún en medio de la hostilidad que hay afuera, uno puede tener paz. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Sí o no? Sí, amén. Amén. Sí, Ahora, con el tema de los enemigos Ojo. también hay algo parecido. Él dice, si el enemigo es interno, es decir, si está dentro de ti, ojo, tienes que perseguirlo, tienes que identificarlo y no volver hasta destruirlo. Si el enemigo es interno. Ahora, si el enemigo es externo, ¿cuál fue el consejo que dio Jesús para con los enemigos? ¿Qué dijo que había que hacer con los enemigos? Amarlos. ah, Amarlos, ama a tu aceptar. enemigo. Dijo, ¿no? Entonces uno dice, pero ¿cómo que amar a tu enemigo? Entonces, ¿cuál es la ley del amor? No hacer daño al No prójimo. hacer daño. El que ama no hace daño. Entonces, al enemigo externo, digamos, lo que hay que hacer, amarlo. ¿Y qué quiere decir eso? No le hagas daño, ¿no? No le hagas daño. Ahora, no quiere decir, pues, que uno se va a dejar, pues, que si lo vienen a atacar o que alguien viene a herirlo con un arma, uno no se va a Puede defender, ¿no? responder Pero de la por eso misma dice, manera. en la medida de lo posible, en la medida de lo posible, ¿qué? Estad bien unos con otros, ¿no? Entonces no es una contradicción cuando Jesús dice, ama a tu enemigo y después dice, no, el Salmo 18 después dice, no, hay que perseguir al enemigo, ¿no? Hay que perseguirlo hasta acabarlo. Entonces dice, qué raro, mira, hay dos instrucciones diferentes. No, si el enemigo es interno, que es el principal enemigo, hay que identificarlo y hay que destruirlo. El viejo hombre hay que destruirlo, ¿no? No lo vamos a poder matar, pero hay que destruirlo. Pero si el enemigo es de afuera, el consejo lo que dice el Señor es, ama a tu enemigo, es decir, ¿qué de provecho? ¿Cómo es que dice la palabra? Que dice que si uno ama al que lo ama, o sea, eso que Que aprovecha amar ¿qué Qué aprovecha mérito. realmente? Porque hasta los impíos hacen eso, ¿no? Pues uno ama al que ama, ¿no? Bendice al que te maldice y ora por el que te persigue y ama a tu enemigo, ¿no? Pero bueno, el caso es que para los dos casos, si el enemigo es interno, nosotros como iglesia hemos recibido las armas, ¿cierto? Lo que hablaba Leo ahorita, las armas espirituales, la palabra, que la espada del espíritu, todo eso, tenemos las armas para pelear. Y si el enemigo es externo, también. ¿Por qué? Porque el Señor por medio de su Espíritu Santo nos ha capacitado y acuérdese que el amor es parte del fruto del Espíritu, ¿no? Entonces, tenemos cómo combatir eso. Podemos tener templanza, puede tener mansedumbre, dominio propio, firmeza, podemos tener discernimiento, podemos identificar el peligro, dice que el sabio ve el peligro y se aparta. Entonces tenemos todas las armas. La iglesia tiene todas las armas para vencer. ¿Estamos de acuerdo en eso, no? ¿Cierto? Amén, Sí, amén. señor. Sí. Bueno, por lo menos yo lo creo, ¿no? Si ustedes no lo creen, eso es de usted. Yo Ajá. creo que tenemos las armas. Ahora, hay Pastor. mucha gente que es vencida, ¿sabe por qué? Porque no, porque saben que están las armas. Bueno, démosle el beneficio de la duda que no saben que están las armas, pero no saben porque no quieren saberlo, porque no se interesan en el tema o porque no creen que realmente estamos en guerra. Pero el que crea realmente que estamos en guerra debería también creer que tenemos las armas para vencer. Ahora, si no aprenden a manejarlas es otra cosa. Entonces todo está servido. O sea, tenemos al enemigo identificado porque tiene sus características, tenemos al enemigo identificado, sabemos que estamos en guerra, tenemos las armas, sabemos cuál es el campo de batalla, el Señor nos ha dado las estrategias para poder vencer. ¿Por qué? Porque Él ya venció. Entonces, todo está servido, en buena teoría. Entonces, la pregunta del millón es, ¿y entonces por qué el enemigo toma ventaja contra nosotros? ¿Por qué toma ventaja? Bíblicamente, ¿quién lo dice? Porque toma ventaja sobre Pablo. nosotros. Porque somos débiles, pastor. Podría ser, pero hay un versículo que dice que el enemigo toma ventaja de nosotros por algo, dice el versículo, ¿no? ¿No le llegan? Porque nosotros permitimos la entrada, ¿o qué? Puede ser. Tal vez lo dijiste con otras palabras.
pero nadie le llega al versículo, no. Bueno, entonces, Por Es el aportillar que, el vallado. ¿por qué, Juan Pablo? Por aportillar el vallado es. Por aportillar el vallado, puede ser, pero hay un versículo que el básicamente que, dice, habla de eso, ¿no? pastor, el que dice que porque limpiamos la casa, pero no la llenamos. Algo. Todo eso, todo lo que ustedes dicen está bien, pero hay un versículo concretamente que respondería a esa pregunta que está ahí en verde, ¿no? ¿Por qué el enemigo toma ventaja contra nosotros? Bueno, segunda de Corintios 2:11, ¿no? Porque Dice, ignoramos sus para que maquinaciones. Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Por qué el enemigo toma ventaja sobre nosotros? Porque ignoramos sus maquinaciones, ¿no? Las ignoramos. O sea, acuerde que cuando yo les he dicho a ustedes que lo principal cuando uno va a pelear una guerra es identificar al enemigo, ¿no? Es lo primero. Y no solamente identificar al enemigo, sino saber qué es lo que el enemigo tiene. Entonces, cuando yo sé lo que el enemigo tiene, yo sé si le entro o no le entro a esa pelea, ¿sí? ¿Me entienden? Porque no es que no la vaya a pelear, pero yo digo, no, hombre, yo mejor ni me meto ahí porque tengo todas las de perder. Entonces, eso entra dentro de lo que dice que el sabio ve el peligro. Yo digo, no, si yo me meto ahí estoy en desventaja. Por eso es que, ¿se acuerdan que les he comentado que a veces cuando hay esas guerras y un ejército sabe que está perdiendo, toca retirada, ¿no? Papá, retirada. Entonces se retiran, no para huir muchas veces, sino para reordenarse, reorganizarse, decir, no, si seguimos así vamos a perder. Diseñemos la estrategia diferente. Entonces siempre es bueno que uno Pastor, no ignore las maquinaciones del ajá. enemigo. Sí. Eh, bueno, pienso yo que no, a veces no las ignoramos, sino que no le prestamos ese valor, que sea algo malo, que sea algo Pero es peligroso. que ahí, Entonces, ahí has dicho algo ajá, valioso, ajá. lo cual procedo a refutar. Es que ahorita hablo como abogado, porque es que he estado viendo tanto el juicio de Álvaro Uribe, Esmeralda, que estoy ya parezco un abogado. Entonces, el tema ahí, Milena dice, pastor, es que no es tanto que la ignoren, sino que la gente no le para bolas, digámoslo para decirlo en palabras populares. Es que ese no parar bolas es ignorar también. Porque acuerde que ignorar tiene dos connotaciones. O cuando uno no sabe algo, ignora, o cuando uno sabiéndolo decide omitirlo o no hacerle caso. Por eso a veces yo puedo ir por la calle y yo veo que, por ejemplo, suponga que en la otra calle viene Marquito, ¿no? Y uso Marquito porque le tenemos confianza. Entonces supone que viene Marquito y yo digo, uy, viene Marquito, uy, no quiero saludarlo. Entonces me hago el que no lo veo. Entonces lo ignoré, ¿cierto que sí? Aunque lo conozco. Lo ignoré, pero decidí que omitirlo, ¿no? Aunque lo conozco. Entonces, hay gente que ignora porque no sabe, pero hay gente que ignora porque decide menospreciar o no tener en cuenta. Entonces, lo que dice Milena es muy valioso. Mucha gente ignora las maquinaciones del enemigo. Acuérdate que cuando digo enemigo no me refiero solamente a Satanás y sus demonios, sino a este sistema, al viejo hombre. Mucha gente no conoce el potencial que tiene el enemigo, pero hay mucha gente también que sí lo conoce, pero creen que no les va a pasar nada, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen, no, es que yo soy de super fe, yo estoy bajo la cobertura de Dios y yo somos uno y a mí qué me va a pasar, ¿no? Eso es como cuando a uno le dicen, no se meta por esa calle oscura que lo van a asaltar. No, a mí qué me importa si yo voy con el poder del omnipotente y tengo un vallado de ángeles y se meten por la calle y resulta que al otro La día sale sangre más, de Cristo me más cubre, dice la saltado que nada, gente. ¿no? ¿Ah? La sangre de Cristo me cubre, dice la gente. Eso. Entonces, una de las razones es esa, ignoramos sus maquinaciones, ¿no? Ahora, ¿qué es una maquinación? Una maquinación es un plan malintencionado, preparado en secreto y con astucia para conseguir un fin malo o destructivo. Esa es la maquinación. Ahora, obviamente, si viene el enemigo, Satanás y todo eso, pues es malintencionado, porque Satanás no tiene ninguna buena intención para con nosotros. Es malintencionado. Ahora, preparado en secreto, por supuesto, porque eso se mueve en la oscuridad y todo. Con astucia, por supuesto, el enemigo es astuto. Por eso el Señor decía, a veces nos decía, vea, es que a veces los hijos de la oscuridad son más astutos que los mismos hijos de la luz, ¿no? Entonces, pónganse las pilas, sean astutos ¿cómo es que decía? Astutos como serpientes y Astutos. sencillos como palomas, ¿no? Entonces, eso es una maquinación. Y en esa línea de la maquinación,
imagine que es un consejo que da la palabra, básicamente, de que uno no ignore esas maquinaciones. El enemigo sigue más el consejo de la Biblia que los mismos cristianos, ¿no? ¿En qué sentido el enemigo sigue más el consejo de la Biblia? Que el enemigo sabe que esta guerra se gana con estrategia, ¿no? O sea, las estrategias, las maquinaciones del enemigo son bien craneadas, bien planeadas, ¿me entiendes? O sea, se aprovecha de ciertos puntos débiles de la gente, utiliza la sutileza, no utiliza la violencia, porque ustedes, por ejemplo, cuando Satanás convenció a Eva, la Biblia no dice pues que le jaló el pelo, ni nada de eso, ni que le agarró fuerte el brazo, ¿no? Sutileza, ¿no? La lisonja, palabras dulces, convencimiento, ¿me entiendes? Entonces es una buena estrategia, ¿no? En esa línea, hermanos, vea, la iglesia lleva más de 2000 años, cuando vino nuestro Señor Jesucristo, más de 2000 años en guerra espiritual contra el enemigo, ¿no? ¿Ustedes creen que y les voy a contar un ejemplo. ¿Ustedes saben por qué el ejército de Israel es uno de los mejores ejércitos del mundo? No lo sé. ¿No sabe, Esmeralda? ¿Alguien sabe? ¿Será porque siempre ha estado Porque en llevan, guerra? no, ¿Será Porque como siempre están en por la guerra, están tecnología que tiene Porque preparándose, toda la avanzada? vida, toda la vida están peleando. Entonces, por eso es un ejército súper están preparado, preparando. además de que tiene el favor de Dios, obviamente, pero como todo el tiempo está peleando, cada vez perfecciona más las estrategias. Y les voy a poner otro ejemplo. El ejército o Venezuela cada rato se mantiene retando a Colombia, ¿no? Y que yo no sé qué, y que van a bombardear Colombia, y que el ejército de Venezuela no tiene nada que hacer con el ejército de Colombia. ¿Por qué? No porque yo sea colombiano. Porque el ejército de Colombia lleva más de 60 años peleando en guerra interna, ¿no? El ejército de Venezuela nunca han peleado. Además, compraron unos tanques de rusos y nadie los sabe manejar porque todo está en ruso. Entonces, no saben, ¿no? Ni manejan las armas. Entonces, a uno lo que lo hace práctico en algo es que uno constantemente se vaya perfeccionando, ¿no? Acuerdan lo que hablamos de la buena práctica, hace el maestro. Entonces, la iglesia lleva más de 2000 años en esta guerra espiritual y uno diría, uy, ya con tanto tiempo debería tener las estrategias definidas, debería tener al enemigo dominado, ¿cierto? Debería uno creer que pasa eso, pero si hay algo que nos enseña la historia en lo que tiene que ver con la humanidad es que el hombre tropieza con las mismas piedras y que el hombre no aprende nada de la experiencia, ¿me entiende? Y por eso ponía un ejemplo ahí de los aficionados de fútbol por el tema de la pandemia. ¿Ustedes se acuerdan que, bueno, antes de la pandemia la gente iba a los estadios, algunos se emborrachaban a pelear y quién sé qué? Después de que vino la pandemia cerraron los estadios, entonces la gente no podía ir al estadio, entonces uno tenía que ver los partidos por televisión y los que son fiebres del fútbol decían, ay, cómo extrañamos ir al estadio, que íbamos en familia, que... Bueno, cuando pasó la pandemia y abrieron los estadios, volvió la gente al estadio y ahí viene qué fueron a hacer al estadio. De ahí lo mismo, a pelearse, a A emborrachar. pelear, o sea, no aprendieron nada, ¿me entiendes? A pelear y a pelear. Entonces, no se aprende de la historia. Por eso hay un dicho que dice que la historia hay que conocerla, ¿para qué? Para no Para no repetirla, ¿no? Hay repetirla. que conocerla para no repetirla, ¿no? Ok, entonces, ¿por qué caemos nosotros en las maquinaciones del enemigo? Bueno, todavía no hemos llegado al tema. ¿Por qué caemos en las maquinaciones del enemigo? Bueno, primero por ignorancia. Obviamente puede ser lo que hablaba Mirena ahorita, ya sea una ignorancia escogida o ya sea que queremos desconocerlo. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, ¿no? O sea, básicamente. Y en lo natural uno podría poner ese ejemplo de por qué cae uno en las maquinaciones por ignorancia. Entonces, mira lo importante que es tener buen conocimiento, ¿no? En lo natural, cuando dos países se agarran, digámoslo, en guerra, por lo general lo primero que hacen es bombardear puntos claves, ¿no? ¿Cuáles son los puntos claves que se bombardean para uno ganar una guerra? ¿Alguien sabe? Usted lo preguntó una vez. Sí, yo lo Los pregunté una vez. Puentes, Puentes, los puentes, carreteras, aeropuertos, fronteras. Eso, aeropuertos, puentes, carreteras, puntos claves, ¿no? combustibles. Pero para hacer eso ¿quién lo cranea? Alguien que sabe, ¿no? Un estratega, ¿cierto que sí? Entonces, lo mismo pasa. ¿Por qué caemos en las maquinaciones del enemigo? Primero, por ignorancia. Obviamente desconocemos la forma en la que trabaja.
cuando uno sabe cómo trabaja alguien, uno dice, no, hombre, lo primero que me voy a cuidar es de eso, porque yo sé cómo trabaja esa persona o ese enemigo. Yo sé dónde va a tirar primero, ¿no? Por eso cuando, cuando le pitan un penalti a un equipo, ustedes han visto que a veces se le acerca alguien al arquero a decirle, es que yo conozco el que va a patear, yo lo conozco porque hace tiempo jugamos fútbol, tírate a la derecha, ¿me entiende? A ve- a veces funciona, a veces no, pero bueno, el caso es que es bueno uno conocer cómo trabaja el enemigo para que uno, primero obviamente, ataque los puntos débiles, ¿no? Entonces, primero por ignorancia, segundo porque le damos oportunidad, o sea, por eso en Efesios 4:27 dice, no den lugar al diablo. ¿Por qué creen ustedes que la palabra nos aconseja que no demos lugar al diablo? ¿Por qué? Porque siempre vive en nosotros el viejo hombre. Sí, pero ¿por qué nos advierte decir, vea, no le dé lugar al... O por ejemplo, ¿por qué, Karina, tú que tienes tus dos chicos en el colegio y tú le dijeras a ellos, vea, no le den chance a esa persona, no le ni siquiera se acerquen ni hablen con tal persona, mejor dicho, no le den oportunidad a nada. ¿Por qué le darías tú un consejo a tus hijos así? Y porque los terminaría enredando Sí, en porque cosas que no. sabes que esa persona es mala y tiene lo suyo, ¿cierto que sí? Entonces, la Biblia sabe, o sea, Dios sabe y por eso nos lo dice por medio de la palabra. Vean, no le den lugar al diablo. ¿Saben por qué? Porque él tiene lo suyo, tiene su poder, tiene sus cosas. Entonces, no le den lugar, no ignoren sus maquinaciones, no le den chance. ¿Me entiende? Entonces, a veces le damos chance a eso, ¿no? A veces hay cosas que sabemos que están fuera de la palabra, que ya Dios dijo que no. Lo mismo que le pasó a Eva, ¿no? O sea, le dio lugar al diablo, se puso a escucharlo y al final se dejó enredar. Ok, las estrategias que usa el enemigo han Pastor, sido las mismas de siempre. pastor, ¿Hay alguien? yo, ¿Alguien iba a preguntar? Sí, Marquito. no, algo rápido, pero para un consejo para nosotros cristianos, dice que, ¿me está oyendo? Sí. Sí, sí, sí. Ok, que dice que si uno no quiere comprarle algo al diablo, ni siquiera tiene que ver sus vitrinas. Eso, Marquito, eso es un lenguaje de comprador compulsivo. Pero bueno, está bien. Es otro tema. ¿Ah? ¿Cuáles son las estrategias que usa el enemigo? Bueno, las mismas de siempre, el engaño. Acuérdate que Satanás es conocido como el engañador, porque su misión es engañar, ¿no? Básicamente, y es un engaño que no es violento, como les dije ahorita, porque utiliza aquello que Pablo le decía a Timoteo, la batalla de la fe, guerra de fundamentos. Acuérdate que esta batalla de la fe es una guerra entre lo que yo creo y lo que este sistema o el enemigo me quiere hacer creer, ¿no? Ahorita estamos en un bombardeo fuerte, lástima la juventud de ahora que ese bombardeo ahorita es mucho más intenso que cuando nosotros estábamos jóvenes, pero ahorita es un bombardeo muy fuerte, ¿no? Y tristemente tiene un poder de convencimiento tremendo, ¿no? A veces hay chicos que no aguantan ese bombardeo en las universidades y ya les tumban cualquier fundamento. Por eso es que la palabra dice, ¿qué sería del justo si les son quitados sus fundamentos? Porque eso es lo que nos sostiene, ¿no? Lo que yo creo es lo que a mí me sostiene en este caminar cristiano y el día que deje de creer, pues hasta ahí llegué, ¿no? Entonces, básicamente es eso, utilizar engaño, utilizar las mentiras. Eh, Acuérdese que la estrategia fue la misma, primero cuestionar la palabra de Dios, que es lo que usa la gente, le dicen, no, pero es que Dios, pero Jesús nunca, y la gente se atreve a decirlo, pero Jesús nunca habló del homosexualismo, por ejemplo. Claro que se habla en Romanos mucho del homosexualismo, pero es que Dios no condena el aborto, ¿me entienden? Entonces comienzan a cuestionar la palabra de Dios y hay gente que si no está bien parada, entonces entra la duda y acuerde que una duda, si usted no la evacúa, esa duda trae otra duda y al final se genera la duda y después de tanta duda que está ahí alimentando se convierte ya en una incredulidad, ¿no? Y la incredulidad es la que lo lleva a uno a caer, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Caemos precisamente porque seguimos el juego del enemigo cayendo en esas mentiras. Otra cosa es las, Pastor, las distracciones, ¿no? son, Sí, señor. son como pequeñas zorras. Sí, sí, son pequeñas zorras que la gente no cree, ¿no? No, no, es que yo estoy bien parado en la palabra, ¿no? Y después otra pequeña zorra y ya tres, cuatro pequeñas zorras ya se convierten en una zorra grande, ¿no? Entonces, básicamente. ¿Perdón? ¿Alguien iba a hablar? No.
Pastor, yo vieras que de eso que usted ahorita está hablando, lo veo como a veces uno en las redes sociales, digamos, ve algo que se habla del, de lo que decían que Jesús convirtió el agua en vino y que no es malo tomar vino y todas las cosas que vienen. Después, hoy estaba viendo un video que dijo del Papa, que dice que ya ahora no se va a hablar más del infierno, que ya no se va a atemorizar como más a la gente de eso y que entonces, digamos, es todo lo que viene por el oír, digamos, del enemigo, que Ahora, le por quiere ejemplo, meter Pau, eso que tú gente. acabas de decir, ¿cómo crees que a a la gente de estas nuevas generaciones que les digan, no, es que ya no hablemos del infierno para que la gente no se asuste? ¿Tú crees que eso le gusta o no le gusta a la gente? Claro, por Sí le supuesto, gusta. Les eso es gusta, lo ¿no? que Entonces la quieren oír. gente, como a uno lo que le gusta, lo que uno aprueba en la mente, uno lo Ujú. desea. Entonces en su mente uno quisiera que no hubiera infierno. Entonces uno comienza a desecharlo y comienza a desechar acá y entonces va cayendo en ese juego y va cayendo allí. Entonces, que es tristemente lo que el adoctrinamiento que hay en muchas iglesias, ¿no? O sea, de llevar un evangelio tranquilo. Imagínate que eso tú lo viste con lo del Señor, ¿no? Ahorita en las redes sociales, es que las redes sociales ahorita hay que tener mucho cuidado, ¿no? Yo por eso a los que son muy activos en redes sociales siempre les aconsejo, o sea, yo realmente no soy muy de redes sociales, yo utilizo el Facebook para poner las prédicas, para alguna que otra cosa que anuncio y todo eso, y me gusta ver ahí para ver noticias y todo eso, pero ahorita es muy peligroso el tema de las redes sociales si uno no está bien parado, ¿no? Comenzando con la inteligencia artificial que hay ahora. No sé si ustedes vieron ahí que a veces salen videos, a veces a veces me da estrés cómo cae la gente que ponen una foto, por ejemplo, de, no sé, alguien que uno sabe que es un, por ejemplo, en estos días pusieron algo que era una actriz porno, o era una actriz porno, yo no la conozco, pero después en los comentarios decían, pero decía ahí, ella se llama algún nombre y es graduada en la Universidad de Limón y en Estados Unidos y le dieron un reconocimiento y que yo no sé qué. Entonces la ponen ahí, ¿no? Y entonces comienza la gente, ¡ay, qué orgullo para Costa Rica y que viva Costa Rica y que amo ser tico! Y entonces dicen, vea, eso es una noticia falsa. Eso es una actriz porno. ¿Me entiende? Cosas de esas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y eso estoy hablando de cosas del mundo, pero también pasa en las cosas cristianas. Cuando uno comparta, un consejo que les doy es cuando ustedes compartan algo en redes sociales, asegúrense de que eso sea cierto. Y no solamente que sea cierto, sino que ustedes estén de acuerdo con lo que están compartiendo, ¿no? Porque cuando si yo comparto algo que Marquitos pone es porque estoy diciendo, estoy de acuerdo con eso que Marquitos está poniendo. Pero a veces hay gente que comparte cosas que ni las ve ni las analiza. Entonces, pero bueno, el caso es que eso hace parte de la mentira que se mueve aprovechando el comentario que hizo Pau, de que ahorita tenemos que tener mucho cuidado. Eso hace parte del bombardeo que les está diciendo ahorita, ¿no? Estamos en una guerra donde el bombardeo es 24/7, ¿no? Ahora, otra cosa que nos puede afectar son las distracciones. Proverbios 19:27 dice, cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría, ¿no? Yo creo que todos sabemos que es divagar, ¿cierto? Cuando uno como que uno se distrae y se eleva y se le va la mente, uno dice, uy, mira, se está divagando. ¿Me entiende? Cuando uno se aparta, divagar es apartarse del asunto principal, cuando uno se desenfoca de lo principal, ¿no? Y por eso el proverbio dice, no oigas enseñanzas que te hagan divagar, porque hay muchas enseñanzas que a uno, no sé si ustedes, los que oyen, les gusta escuchar prédicas, yo escucho a veces alguna que otra prédica y yo digo, y mira, al final no supe para dónde iba esa enseñanza. Empezó aquí y terminó por allá. Y yo, no, no. Entonces, que lo hagan divagar a uno, ¿no? Que lo hagan apartarse del enfoque, básicamente. Y por eso la recomendación de la palabra es no divaguen. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, puestos los ojos en Cristo Jesús, que es el autor y consumador de la fe, ¿no? Por eso ustedes han visto que a veces a los caballos les ponen algo aquí. ¿Ustedes han visto? ¿Para qué? Para que no se distraigan, para que no No quiten sé, la vista del frente, ¿no? O sea, a veces a uno como que le por tocaría eso. andar con eso porque hay tantas cosas que tiran a distraernos, ¿no? A que Ujú. divaguemos. Otra cosa son los afanes, ¿no? O sea, Marcos 4:18 dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño, la riqueza y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa.
El afán, si ustedes buscan qué significa la palabra afán, bueno, obviamente en un diccionario bíblico, ¿no? Quiere decir mente dividida. Y bueno, obviamente afán, aparte de eso, el afán produce fatiga y apuro. A veces dicen que del afán no queda sino el cansancio. Por ejemplo, en el caso de Marta, afanada y turbada. Recuerda que el Señor le dijo, afanosa y turbada, ¿no? No es que lo que ella estuviera haciendo no estuviera bien, pero ella por andar en ese afán y todo, se desenfocó, perdió, y, digamos, no hizo lo que era bueno en ese momento, que era sentarse a escuchar al Señor, ¿no? O sea, por andar en su afán. Ok, otro es el desánimo. Obviamente todos sabemos esa parte, sabemos que el pueblo de Israel más de una vez quiso volver atrás porque se desanimaron. De hecho, ahí número 21 dice, después partieron el monte de Or, camino del Mar Rojo y para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo, se desanimó. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó que se desanimaran? Pues mira lo que sigue. Y entonces el pueblo habló contra Dios y contra Moisés y comenzaron a reclamarle y que por qué nos trajeron aquí. ¿Por qué? Porque se desanimaron. Acuérdate que, ¿qué es desanimarse? ¿O qué es el desánimo? Perder el ánimo. Perder el ánimo, ¿cierto? ¿Cierto? Desánimo. ¿Y el ánimo qué es? El ánimo es como eso que lo impulsa a uno a hacer algo, ¿no? Es que estoy animado para hacer. Entonces, cuando uno pierde ese ánimo, pues uno se desanima, ¿no? Básicamente, y entonces ya uno no quiere seguir, uno no quiere retroceder, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo podemos vencer nosotros las maquinaciones de Satanás? Pues, obviamente, como las venció nuestro Señor Jesucristo cuando el enemigo lo tentó, ¿no? Él se defendió con la palabra, ¿no? Esa es la mejor manera de defendernos, pero para eso tenemos que conocerla y tenemos que meditar en ella, ¿no? Dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Someteos pues a Dios y resistir al diablo. Entonces, la recomendación de la palabra, ¿cuál es? Básicamente, con la palabra es lo que nos podemos defender. Esa es la espada, ¿no? Por eso se llama la espada del Espíritu. Entonces, cualquiera podría decir, pastor, pero la palabra que es parte de la armadura espiritual es para el enemigo espiritual o para afuera también, ¿no? Para afuera también. Acuerde que Satanás no es que lo que tentó el Señor no fueron pensamientos y que estoy aquí, tengo que defenderme espiritualmente, no. Vino alguien de afuera. Además, hasta le mostró tesoros y todo eso, y le mostró unas piedras, ¿me entiende? Entonces, pero la palabra sirve ahí, en las dos líneas, ¿no? Básicamente, es de dos filos, o sea, y penetra hasta donde sea y separa lo que es de Dios. Hasta aquí la introducción, porque realmente lo que quería compartir con ustedes es este pasaje, y los que tienen Biblia busquen en sus Biblias Juan capítulo 10, porque vamos a hablar de todo esto que hemos estado hablando, del enemigo y de todo ese asunto, en un pasaje que a veces se presta para interpretaciones, porque acuerdan que Juan 10 habla del ladrón, el asalariado, el lobo, todo eso que a veces la gente, uno le pregunta quién es Satanás ahí entre todos esos personajes. Entonces, a veces la gente no lo logra identificar porque precisamente por eso empecé hablándoles del enemigo, de la importancia de ver cómo trabaja, qué caracteriza al enemigo y todo eso para que ahorita que entremos aquí a Juan capítulo 10, eh, vamos a estar desde el 1, pero bueno, puse ese ahí, pero voy a leer aquí del 7 al 15, pero ahorita vamos a estar desde el 1. ¿Qué es lo que dice ahí? Y dice Jesús el buen pastor, ¿no? Dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo. ¿Ustedes se acuerdan qué significaba cuando el Señor decía, de cierto os digo? Estaba confirmando Que lo que les va a decir es algo, pero sí, tremendamente importante, ¿no? Porque él a veces dice, vea, de cierto les digo, pero cuando él dice, de cierto les digo, bueno, dice, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, ¿no? Yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye
porque es asalariado y no le importan las ovejas, pero yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre, pongo mi vida por las ovejas. Entonces, si ustedes ven en esto que leímos, hay una cantidad de personajes, ¿no? Está digamos, el asalariado, el pastor, las ovejas, el lobo, bueno, una cantidad de cosas, ¿no? Pero vamos a irlo recorriendo y ustedes verán lo interesante que es. Entonces, desde el versículo 7 que acabé de leer, es que el Señor, obviamente, esto es una parábola, ¿no? Porque él está dando una enseñanza, él está usando, ¿por qué es una parábola esto? porque está usando elementos naturales para dar un principio espiritual. Eso, Juan Pablo. Sí, está usando algo que todo el mundo maneja, ¿no? Acuérdate que en ese entonces todo el mundo sabía que era, cuando hablaba de los pastos, las ovejas, el pastor, el lobo, todo el mundo sabía eso, ¿no? Entonces, ahí hay varios personajes que vamos a ir desarrollando. Pero ahí lo que yo leí del versículo 7 en adelante es que el Señor está dando como una explicación de la parábola, ¿no? Que arranca en el versículo 1. Porque si vemos en el versículo 1 que es la parábola, y además ahí dice la parábola del redil. ¿Se acuerdan que es un redil, no? ¿Ustedes saben qué es un redil? Corral. Es un corral Sí, pero es un corral que tiene algunas características. que está cercado. cercado y es para poner el rebaño ahí. ¿Y qué se le hace al rebaño ahí, Elsa? Se le cuida, se le da de comer. Se le sanan las heridas, o sea, eso Sí, sí, digamos que a la larga, sí, porque a veces las ovejas están en el redil y ellas a veces se sacan a pastear y todo eso, que en el redil también hay pasto y todo eso, pero el redil tiene esa característica, ¿no? Es un lugar como más de tratarlas, alimentarlas, cuidarlas. Entonces dice ahí, el versículo 1 dice, de cierto, os digo, mire que él insiste otra vez en eso. Dice, el que no entra por la puerta es en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte. Ese es el ladrón y salteador. Entonces, comienza a hablar de diferentes personajes, ¿no? Ladrones y salteadores. O sea, yo creo que todos sabemos que es un ladrón y que es un salteador, ¿no? Ahorita más adelante lo vamos a retomar porque vuelve y lo menciona. Y después en el versículo 2 dice, más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Entonces ya comienza a hablar del pastor y las ovejas, ¿no? Utilizando un símil, como decía Juan Pablo ahorita, que un símil también cuando uno hace esas comparaciones, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque él está usando este lenguaje de pastor y ovejas porque era ampliamente conocido por la gente y por eso en muchas partes de la escritura usa todo eso de las ovejas. Entonces dice, a este abre el portero. Ya aparece un personaje que se llama el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre y la saca. No hay mayor ampliación ahí de quién es el portero, ¿no? O sea, no me van a decir que es Keylor Navas. No dicen quién es el portero básicamente, pero uno podría, digamos, como siguiendo la línea del símil o de la parábola, pues el portero podría ser uno de los pastores u otra persona que estaba ahí siempre a la entrada del redil, ¿no? Como un buen portero, digámoslo así, pero que en realidad se convertía como en la puerta, ¿no? Porque era el que definía a fin quién entra y quién no sale. Por eso cree uno que podría ser algún pastor. Y dice que ninguna oveja podía entrar y salir del redil sin pasar por el portero, digámoslo así, ¿no? Como no hay mayores explicaciones de quién es, digámoslo así, pero algunos estudiosos, algunos que interpretan, dicen que tal vez ese portero podría ser Juan el Bautista, digámoslo en el sentido de la misión que él tenía, ¿no? Que vino fue a abrir el camino, ¿no? O sea, básicamente, como dice Juan 1:29, pues, inclusive fue el que lo presentó a él, al Señor como el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, el que le dio la entrada, pues, digámoslo así, pero no hay realmente una mayor ampliación de quién podría ser ese portero, ¿no? Después dice en el versículo 6, bueno, dice, a este abre el portero y cuando las ha sacado fuera todas las propias van delante de ella y las ovejas le siguen porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños, porque esa es la característica de las ovejas, ¿no? Las ovejas reconocen la voz del pastor y lo siguen. Después dice en el versículo 6, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que él les decía. Una alegoría, hermano, una alegoría para que entendamos qué es, y siempre esas palabritas es bueno uno buscarlas, ¿no? ¿Qué es una alegoría? Una alegoría es una figura literaria o un tema artístico que busca representar una idea valiéndose de formas humanas, ¿no? De animales o objetos cotidianos. La alegoría pretende dar una imagen a lo que no tiene imagen,
para que pueda ser mejor entendido por la generalidad. Por ejemplo, cuando yo les digo a ustedes, a ver, ¿cómo les digo? Cuando una persona tiene digamos, una persona tiene un pelo rubio, pero rubio, bien rubio, yo digo, ¿cómo les explico yo que ese pelo es tan rubio? Entonces les digo, no, es que tenía cabellos como de oro. Wow, entonces eso es una alegoría, ¿me entiendes? Entonces ya ustedes dicen, ya ustedes me imagino que se la imaginaron. Una mujer bien. Si yo les digo es que el cabello era como oro, ya se la imaginaron, pues, ¿me entienden? Entonces, eso es una alegoría. ¿Por qué? Porque le puse imagen a algo que no tenía imagen. ¿Me entienden? Entonces, el Señor está contando esa alegoría porque comenzó a usar todos estos términos de portero y ovejas y todo ese asunto para mencionar, pero es una figura literaria, ¿no? Después viene el versículo 7, que es lo que leímos ahorita. Dice, volvió pues Jesús a decirles de cierto que yo soy la puerta de las ovejas. Más adelante, él mismo, nuestro Señor Jesucristo, se menciona como el buen pastor, ¿cierto? Y ahora sí era pastor, pero entonces al fin, ¿qué? ¿Él es la puerta de las ovejas o es el buen pastor? No, ¿a fin qué? No, no es que se esté contradiciendo. No, acuérdese que, o sea, la persona de Jesucristo es tan grande que uno no podría encasillarla en un solo concepto, ¿no? O sea, ¿me entiende? Porque en él hay plenitud. ¿Se acuerdan que dice la palabra que en él hay plenitud? Por eso es que en Apocalipsis, por ejemplo, en Apocalipsis 5:5, lo voy a buscar para leérselos completo. Dos versículos seguidos, que es el Apocalipsis 5:5, dice la palabra. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para leer el libro. Entonces en 5:5 dicen que él es el león de Judá, ¿cierto que sí? Y en el 5:6 dice, y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Entonces ya lo mencionan como cordero. Entonces, versículo anterior dijo que era el león de Judá y después dicen que es un cordero inmolado. Entonces, al fin, ¿qué? ¿Es un león o un cordero? Pastor, Es que es tan amplio el asunto. Sí. y eso no hace referencia, digamos, a la primera venida y la segunda venida, porque, digamos, yo he escuchado que la primera venida vino él como un cordero, pero ya en la segunda venida no va a venir como un cordero. No, sí, pero de todas formas, independiente si es la primera y la segunda, son conceptos que se asocian a la persona de nuestro Señor Jesucristo, ¿me entiendes? O sea, independiente si es la primera, sí, él va a venir, obviamente el Señor ya no va a venir como oveja al matadero, ni a inmolarse, ¿no? Él va a venir obviamente como rey y todo ese asunto. Pero lo que te les quiero decir es que son conceptos asociados a la persona de nuestro Señor Jesucristo que no es que se contradigan, ¿no? O sea, digamos, la persona de nuestro Señor Jesucristo es tan amplio el significado, es como lo que les dije ahorita, que el Señor es varón de guerra, pero es que también es, ¿cómo fue que les dije ahorita? Jehová de los ejércitos, porque es varón de guerra, pero también es príncipe de paz. ¿Me entienden? Entonces, no es que se contradigan, sino que la persona de Dios, ya sea de Dios, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, es tan amplio el asunto que no podemos encasillarlo en una sola cosa, ¿no? Y no es que haya contradicción como tal. En Apocalipsis 7:17 también habla, por ejemplo, en 7:17 dice, porque el Cordero, ojo, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Entonces dice, pero ¿cómo así? ¿El Cordero va a pastorear? ¿O es el pastor el que maneja los corderos? Así que, ¿me entiende? ¿Sí me entienden que pareciera como una contradicción de que digan el cordero los pastoreará? Pero ¿cómo así? Si yo entiendo que el pastor guía a los corderos. Bueno, entonces, ¿por qué? Porque la persona de nuestro Señor Jesucristo es tan amplio que no podemos encasillarlo en una sola cosa, ¿no? Cada uno tiene su significado. Pero bueno, el caso es que eso no significa ninguna contradicción como tal. Además, está haciendo referencia a lo que él decía también en Juan 19, de que él es la puerta, ¿no? Básicamente. Pero bueno, el caso es que sigamos lo que estamos leyendo. El versículo 8 dice, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Cuando dice, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Entonces, obviamente el Señor cada vez acuérdense que cuando el Señor tiraba parábolas, casi siempre quienes habían ahí escuchando, Los apóstoles Fariseos y los y los escribas. fariseos. fariseos y todo eso, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque casi que los fariseos calzaban en todos esos calificativos, ¿no? Ladrones, salteadores, lobos, asalariados, todos esos que vamos a ver, ellos estaban ahí. Un ladrón, un salteador, según lo que dice ahí, se caracteriza mucho por
porque no entran por la puerta, ¿no? O sea, difícilmente, a no ser de que uno deje la puerta abierta o deje la llave puesta, pues un ladrón va a entrar por la puerta. Generalmente los ladrones siempre tratan de entrar por otro lado, ¿no? Por saltarse las paredes, digamos, o por lo menos saltarse la puerta, ¿no? Entonces, básicamente, el Señor se está refiriendo mucho a esto, ¿no? A los fariseos que calzaban mucho ahí, porque ellos, pues ellos eran los que obviamente estaban antes que Él. Y usaban mucho su engaño, usaban muchas cosas para que la gente no los identificara como lo que realmente eran, ¿no? Básicamente, y no era que usaban violencia, ni mucho menos, como les dije ahorita, no es una costumbre del enemigo usar la violencia como tal para esto, ¿no? O sea, estamos hablando de cosas espirituales, ¿no? Más bien se usa otras armas, que es la astucia, el engaño, básicamente para lograr lo que uno querría, ¿no? Por eso es que entre los consejos que da Pedro, digamos, a la iglesia, y hablándole a los pastores propiamente, en 1 de Pedro 5:2 dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, pero no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con un ánimo pronto, ¿me entiendes? Uno no debe apacentar o no debe tener gente a la fuerza, ¿no? Ni mucho menos amenazada, o como hacen muchos pastores que, si usted se va de aquí, usted se va sin mi bendición y usted va a ser maldito y te va a ir mal, y una cantidad de tonteras, ¿no? Entonces, y acuérdense que era una estrategia que usaban los fariseos, porque ellos tenían intimidado al pueblo. Acuerda que ellos tenían amenazados el que se junte con Jesús, ¿acuerdan? Y eso está en Juan 9:22. Es más, lo Lo voy a leer. expulsaban de la sinagoga. Juan 9:22 dice, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. ¿Me entienden? Entonces, usaban la astucia, el engaño, precisamente para amarrar a la gente como tal, ¿no? Entonces, pues, esa era muy común en esos tiempos, de que ellos querían por medio de esas artimañas dominar a la gente, ¿no? Por eso fue que cuando viene nuestro Señor Jesucristo y comienza a tener fama y la gente comienza a seguirlo, comienzan a ver de alguna u otra manera esos celos, ¿no? Que habían, porque, digamos, ¿por qué es que los pastores, muchos pastores, no todos, pero muchos pastores no le permiten a la gente que vaya a otras iglesias, o si se van a ir los amenazan y todo eso? ¿Por qué? Porque pues les gusta tener a la gente ahí, ¿no? Amarradita. eh, por lo que usted quiera, ¿no? Algunos dirán, pasa así, es que si se le va la gente, se le va la plata o lo que sea, pero les gusta tenerlos ahí, aunque sea a punta de amenaza, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, acuérdense que uno de los pleitos de Jesús con los fariseos era el tema de la autoridad como tal, ¿no? Entonces, básicamente ese era un tema de discordia en ese entonces, ¿no? Entonces, obviamente, como dice Mateo 23:15, hay de vosotros, escribas fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez que lo hacen, le hacen 2 veces más hijo del infierno como otro, ¿no? Entonces, ellos les gustaba estar reclutando gente, estamos hablando de los fariseos, pero reclutarlos para que hagan lo que ellos quisieran, ¿no? Básicamente judaizarlos, que es lo que se llama, ¿no? Entonces, por eso les dice, pero ustedes, pues, ¿qué ganan ustedes reclutando gente si en la manera en que los están doctrinando los están haciendo 2 veces más merecedores del infierno, ¿no? Bueno, después dice el versículo 10. Dice, el ladrón no viene, bueno, porque él dice, yo soy la puerta y por mí entrará será salvo. Bueno, el 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, ¿cierto? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice el Señor. Entonces, ahorita vamos a caerle a eso de hurtar, y que es básicamente como el versículo central, ¿no? Pero esa palabra abundante, bueno, aquí en Costa Rica hay una iglesia que se llama Vida Abundante. Es una mega iglesia, ¿no? Pero cuando el Señor habla de vida en abundancia, la palabra abundante en griego es una palabra que es perison, que significa excesivamente, altamente, más allá de la medida, más superfluo, una cantidad tan abundante como para ser considerada más de lo que uno esperaría o uno anticiparía, ¿no? Entonces, por eso cuando el Señor dice, no, yo he venido a darles una vida y vida en abundancia, o sea, es una vida mucho más allá de lo que uno esperaría, ¿no? O sea, muy similar a lo que el Señor dice en 1 Corintios 2:9, que dice, ustedes no tienen ni idea, pues, se lo voy a decir en palabras coloquiales y ahorita ahí está el versículo. Ustedes no tienen ni idea de lo que tengo para ustedes, diría Dios, ¿no? Pero
Bíblicamente, bueno, bíblicamente, cosas que ni ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre son las que Dios tiene preparados para los que le aman. Entonces, imagine, cosas que ni uno ni se imagina, ¿no? Vida abundante que supera cualquier expectativa, ¿me entiende? La vida abundante a la larga que es, pues la vida eterna, ¿no? O sea, es algo que va mucho más allá de que uno se pudiera imaginar, una cantidad tan extremadamente grande, digámoslo así, que es vida abundante, pues es la vida eterna, ¿no? ¿Que empieza cuándo? Amén. ¿Cuándo empieza la vida eterna? Con el nuevo nacimiento. Con el nuevo nacimiento, ¿no? Que a veces hay gente que cree que la vida eterna empieza cuando uno se muere. No, no, la vida eterna empieza en el momento en que usted le entrega su vida a Cristo, ¿no? Dice, pastor, ¿y en qué se basa usted para decir eso? Bueno, Pablo le dijo a Timoteo que echara mano de la vida eterna, ¿no? No le dijo, Timoteo, cuando te mueras, echa mano de la vida eterna. No, le dijo, echa mano ya. ¿Entiendes? Echa mano de la vida eterna. Bueno, nosotros hicimos una prédica de eso y ahí, por ahí están los que quieran profundizar en esa parte, ¿no? O bueno, aquí Pastor, está Juan 17:3. también dice, perdón, Ajá, también dice que Maxito. Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Correcto. O Juan 17:3 que dice, y ojo, y esta es, no dice esta será, y esta es la vida eterna. ¿Cuál? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero de Jesucristo a quien han enviado. ¿Necesita uno morirse para conocer a Dios? No, básicamente, de acuerdo que la intencionalidad de Dios es que nadie se pierda por un lado, es decir, que uno le entregue su vida a Él, pero que después de eso entre uno en un proceso de conocerlo, ¿no? En vida, ahorita, porque vamos a esperar a morirnos para eso. Ok, básicamente es eso, ¿no? Y después dice en el versículo 11, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, cuando el Señor se identifica a Él mismo como el pastor, digámoslo así, pues eso mismo causó un choque tremendo entre los judíos, ¿no? ¿Por qué? Porque el decir que él es el pastor, inmediatamente él está diciendo que él era el Mesías prometido. ¿Por qué? Porque eso está profetizado en Ezequiel 34:23 cuando dice, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Entonces, este era uno de los tantos nombres o adjetivos, digamos, lo que hacían que los judíos se enojaran. Cuando él decía, es que yo soy el buen pastor. Entonces él decía, ¿y por qué se estaba poniendo a la par con Jehová? Bueno, el Salmo 23, ¿qué dice? ¿Cómo empieza el Salmo 23? Jehová es mi Jehová es mi pastor, nada me pastor. Jehová es faltará. mi pastor, ¿cierto que sí? Jehová es mi pastor. Y entonces viene Jesús y dice, yo soy el buen pastor. Entonces dice, entonces usted es Jehová. ¡Wow! Blasfemia. ¿Me entiende? Que pasaba lo mismo como cuando él entró en el asno y que le decían, Osana, Osana, y decían, vea, díganle que se callen esos niños. ¿Y por qué se van a callar? Porque Osana era también algo que significa bendito el que viene en el nombre de Jesús. O cuando el ciego aquel le dijo, Jesús, hijo de David, que le decían, hey, cállate. ¿Por qué? Porque llamar a Jesús hijo de David es lo mismo que eh, reconocerlo como el Mesías. O cuando él decía, y yo soy el Hijo del Hombre, también. Entonces, todas esas frases hacían que los judíos se enojaran, ¿no? Los fariseos, más que todo, ¿no? Todos los judíos, pero los fariseos. Pero él Pastor, obviamente se identificó como el buen pastor, ¿no? Ajá, pastor, ¿sí? ¿me escucha? Sí, señor. Es que quería dar un aporte, esto que usted está hablando digamos, de que está hablando del Hijo del Hombre y de que es el buen pastor y todo. Hay dos versículos de que hablan de que la multiforme gracia de Dios y la multiforme sabiduría. El Ujú. de la multiforme sabiduría está en Efesios 3:10 y la multiforme gracia está en Primera de Pedro 4:10. Entonces, así como es multiforme la gracia y la sabiduría, es multiforme Dios, según lo que usted está diciendo, ¿no? Que tiene muchas Sí, formas. sí. O sea, no podemos encasillar lo que hablamos ahora, ¿no? En una sola cosa, porque o sea, es tan amplio el asunto, o sea, sí. Gracias, Leo. Ok, entonces el Señor dice, yo soy el buen pastor, ¿cierto? Básicamente. Bueno, aquí dice Jesús es llamado el Hijo del Hombre 88 veces en el Nuevo Testamento y el primer significado de la frase el Hijo del Hombre es en referencia a la profecía que hay en Daniel 7:13. Creo que yo lo había leído por ahí o lo tenía ahí aquí está. Vamos a leerlo de todas formas para que no quede, para que ustedes no crean que digan, uy, pastor, ¿y cómo sabemos nosotros que eso que usted está poniendo ahí es cierto?
Daniel 7:13 dice, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo veía a uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. ¿Entienden? Entonces ahí está, hijo del hombre, ¿no? Entonces con ese versículo Jesús obviamente manifiesta que él es el verdadero pastor, ¿no? Un verdadero pastor se reconoce por, según eso que acabamos de leer, pues, algunos aspectos, ¿no? Primero que el portero le reconoce. Ya vimos que por eso es que dicen que el portero era Juan el Bautista, porque lo reconoció de ahí el Cordero de Dios, pero digamos que es reconocido a nivel de liderazgo como tal, trayéndolo a la iglesia actual, ¿no? Dice que las ovejas reconocen su voz y reaccionan a su llamado. Así debería ser, ¿no? Conoce bien a su rebaño, llama a cada oveja por su nombre en particular, ¿no? Acuerde que dice la palabra que todo pastor debe conocer el estado de sus ovejas, ¿no? Ok, cada día saca a su rebaño a comer, deseando que esté sano y bien alimentado, y da su vida por las ovejas. ¿Qué entienden ustedes aquello de que un pastor da su vida por las ovejas? Es Sí, como lo cuando que es Las dejó a atacado las por cuida. los 99 y fue leones. por la que estaba descarriada. Bueno, puede ser. ¿Qué más? Yo digo que porque las cuida. Las Entonces cuida. procura por ellas. Y lo que hizo Porque, Jesucristo por Su nosotros. porque las tiempo. ama Ujú. por amor. Puede ser, sí, todo lo que ustedes han dicho está bien. Pero, o sea, pero usted cree que dar la vida por las ovejas es que, por ejemplo, yo como pastor que me haga matar por ustedes. ¿Verdad? No, no creo que lo. Es como entregarle la Pastor, vida pero a lo Dios hacía ¿Qué y pasó, David. Elsa? Te después. vi muy segura en esa respuesta. ¿Qué ibas a decir, Pau? Alguien le va a hablar ahí. Pastor, que lo Pastor, hacía David. ¿Qué hacía David? Que David lo hacía, daba la vida por las ovejas, o sea, las cuidaba. Es que dar pastor, la vida Pastor. por las ovejas, ¿alguien más iba a participar? es como entregarle la vida a Dios por las almas. Bueno, está bien. Digámoslo así, porque por ejemplo yo les podría preguntar a ustedes, ¿ustedes creen que yo doy la vida por ustedes? No, De- Gracias, Leo. No Depende. creas, Leo. Yo podría estar los martes de 7:30 a 9 haciendo otras cosas en mi vida, bueno, sí, pero eso sí. dedico Eso parte, sí. y inclusive pues, lo mismo podrían decir los Yo creí padres que por era los hijos, literal. ¿no? No, no, por eso te digo que no debe ser literal. Ujú. Entonces, no es tanto porque, por ejemplo, es que a veces, por ejemplo, uno le pueden decir, es que si tú me amaras, darías tu vida por mí. Y entonces uno podría decirle, y si tú me amaras, nunca me pedirías que diera mi vida por ti. ¿Me entiendes? O sea, es de doble sentido, ¿no? Por eso es que el Así. Señor puso eso, porque eso de dar la vida física por sus amigos, solamente nuestro Señor Jesucristo, man. De Amén. resto, yo no creo que alguien, yo no sé, yo me acuerdo una vez que vi un video en internet y sacaron están entrevistando mujeres, ¿no? Te decía, si viniera la muerte y dijera que tenía que llevarse la vida suya y la de su esposo, ¿qué decidiría usted? Le están preguntando a las mujeres. Habla de mi esposo. Y otra mujer, que se lo lleve a él. Y otra, de mi esposo. Y así, ¿no? Después se hicieron la misma pregunta a los esposos y dijeron, si viene la muerte, ¿qué vida le entregarías? No, yo entregaría mi vida. Decía él, ¿no? Yo no sé por qué, pero todos los hombres decían, yo, no, yo me voy. Yo me voy primero. Ahora, cualquiera podría decir, no, pues es claro, con tal de librarse se van. Pero eso es otro tema. Pero el tema es que Sí, la pastor. vida físicamente, difícilmente uno, por más que ame, diría, yo daría mi vida a no ser de que uno sea un padre, una madre, pues por salvar un hijo, lo que sea, pero así, voluntariamente, complicado. ¿Sí, Elsa? No, le iba a decir de que sí, que también esa mujer dijo, si mi esposo no va a estar conmigo, dice, prefiero que esté contigo, le dijo, que se fuera con Dios. ¿Qué? Sí, no, no, Qué eso sí linda, es cierto. ¿verdad? Siempre busca, ¿verdad? Qué Esa bárbaro. es Elsa. Pero bueno, el caso es que no es literal Pastor, el tema. pastor, eh, sí, señor. también dice por ahí mismo que está bien que uno, bueno, que nuestro Señor Jesucristo dio la vida por los que amaba, pero Él los dio hasta por los enemigos, para la gente que lo odiaba. Sí, sí.
O porque nosotros los gentiles. precisamente por la ley del amor, ¿no? Eh, ok, bueno, entonces después en el versículo 12 que estamos leyendo, si vamos a ver si alcanzamos a terminarlo, versículo 12 dice, mas el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Aquí hay algo interesante, hay gente que cree que el asalariado es Satanás, ¿no? ¿Quién es el asalariado ahí? Los escribas y ¿El fariseos. portero? Pero El que digamos, se supone que está cuidando las ovejas. trayendo, ¿quién, me Juan Pablo? El que se supone que está cuidando las ovejas, el rebaño. Los falsos pastores. Los falsos pastores, sí, no es Satanás, ¿no? O sea, un asalariado, digamos, los que somos asalariados sabemos, porque a veces uno créame que yo amo la empresa en la que trabajo, pero no le hagan, que no salga de todas las redes sociales, pero el día que dejen de pagarme, me retiro, ¿sí o no? Entonces, porque así es, ¿no? O sea, un asalariado es el que trabaja por un salario, ¿no? Entonces, no hay nada lo que me une es el salario, ¿no? Básicamente. Entonces, básicamente, esos son, hablando ya de la alegoría que está poniendo el Señor ahí, pues son los que aman el beneficio más que el oficio, ¿no? O sea, básicamente pensando en lo que se puede lograr. Inclusive, no vamos ahora porque alguien podría decirme, pastor, yo conozco muchos pastores que son asalariados, porque hay iglesias que tienen esa figura pero que son buenos pastores, o sea, son personas buenas, son personas que cuidan a sus ovejas, o sea, pueden ser personas buenas, y puede ser que estén pastoreando bien, como un trabajo, ¿me entiende? Pero habría que pensar, como son asalariados, ¿qué pasa el día que ya no haya ese salario? Ese es el tema, ¿me entiende? O sea, o como dice ahí, como es un asalariado, dice, y que no es el pastor, porque ojo, más el asalariado, y que no es el pastor, o sea, es una persona que cuida las ovejas, eh, dice, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y entonces el lobo las arrebata, ¿no? Entonces, son personas que generalmente están ahí mientras las cosas están bien, ¿no? O sea, pero en el momento que venga la adversidad o algo, posiblemente salen corriendo, ¿no? Y se echan para atrás y puede que abandonen las ovejas, ¿no? Básicamente. Entonces, los fariseos que habían ahí, los fariseos eran por conveniencia, ellos no tenían amor a la gente, ¿no? O sea, ellos no amaban a la gente. Por eso el Señor alguna vez les dijo, vea, ustedes son buenos para diezmar la menta del comino, pero ustedes están dejando afuera lo más importante, justicia, misericordia, fe, ¿no? O sea, las tres que son aplicables a la gente, ustedes no aman la gente y hay ejemplos, por ejemplo, hay ejemplos como por ejemplo, cuando se sanó el paralítico, ¿se acuerda que el Señor sanó al paralítico aquel y ellos no mostraron ningún tipo más bien lo criticaban que por qué hacía eso en reposo y que ellos no se alegraban por la gente que el Señor sanaba? O por ejemplo la mujer de adúltera, en vez de, ¿me entiendes? Pero ellos querían era apedrearla, ¿no? O por ejemplo cuando el Señor le dio la vista al ciego, ¿se acuerda que más bien en vez de alegrarse por el ciego, le decían, no hombre, ese nunca estuvo ciego, ese es un fraude? Ese lo que pasa es que eso es obra de Satanás, ¿se acuerdan? Entonces ellos nunca se alegraban de los milagros y de la sanación de la gente. ¿Por qué? Porque ellos no amaban las ovejas. Ellos no la amaban, era un juego de conveniencia, les convenía tenerlas ahí por una cuestión de autoridad, pero no era que la amaran, ¿no? Entonces ellos caían ahí en los asalariados. Y en el mismo versículo 12 habla de que ve venir el lobo y deja las ovejas y entonces el lobo arrebaja las ovejas y las dispersa. El lobo obviamente, acuerden que en las escrituras siempre se usa ese término de lobo casi para simbolizar al enemigo, ¿no? Acuérdense, ¿no? Cuando yo digo Eso. enemigo, puede ser Satanás, puede ser este entorno, puede ser el viejo hombre. Sí, Elsa. Eh, Podría ser el asalariado, como dice ahí en el versículo 3, que era el portero. ¿Podría ser él o no? No, pues, no necesariamente, por eso te decía que no es muy claro ahí a quién se refiere el portero, pero el portero tiene cierta importancia, porque si tú dices a este abre el portero,
Y las Ujú, ovejas oyen bueno, obviamente está hablando al que el portero le abre, ¿no? Pero no, ujú, no, no dice exactamente, solo mencionan ahí a alguien que es el que está sirviendo de filtro para que entren y salgan, ¿no? Pero no ujú, habla de que el portero cuida las ovejas, ¿no? O sea, simplemente es el ujú, portero. No, no hay mayor profundidad ahí de quién es, simplemente es alguien que está ahí, que nadie entra y sale si no pasa por ahí, por el portero. Por eso ok, hablaba ahora bueno, de Juan el Bautista, ¿no? Que ujú, Juan el Bautista está bien, sirvió como para abrir el camino y todo eso, pero cuando vino el Señor, que fue el buen pastor y todo eso, ya Juan el Bautista desapareció de escena, ¿no? Como tal. Entonces, el lobo es usado en la escritura como un símbolo del enemigo, ¿cierto que sí? Porque si nosotros lo vemos como, si el Señor dice que Él es el pastor y que las ovejas son suyas y siempre en lo natural, nosotros sabemos que para un pastor es en lo natural y para el rebaño, sus ovejas, en lo natural, pues el enemigo es el lobo, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que caracteriza a un lobo? Ataca a las ovejas, ¿no? No, no las ataca pues para decir, un lobo no ataca a una oveja para ver si le arranca la lana para hacerse un saco o un ujú, la suéter. ¿Cierto desplaza. que no? Sí. La ataca para matarlas y para comérselas, para alimentarlas, ¿no? O muchas veces las deja heridas ahí, o las dispersa, o las muerde, o lo que sea, pero nunca es con una buena intención, en lo natural. En lo espiritual es lo mismo, ¿no? O sea, el enemigo no se acerca a uno, por más sutil y dulce que sea, no hay una buena intención, es malintencionado. Por eso es que el Señor dice, no se junten con esa chusma, dirían por ahí una profetisa. Eh, no ignoren las maquinaciones del enemigo, no se junten ahí, ese es el lobo, ¿no? Y bueno, entonces ya sabemos que el buen pastor es nuestro Señor Jesucristo, o el pastor es el que realmente cuida, ama a sus ovejas, el asalariado es el que cumple las funciones de cuidar las ovejas y puede ser que haga un buen papel, pero como es un asalariado, cuando la cosa se pone fea, como más bien está por un beneficio, cuando la cosa se pone fea, pues más bien dice, mejor me voy de aquí porque eso se puso muy feo y entonces abandona el redil, ¿no? ¿O no conocen ustedes pastores que en su momento fueron buenos y que de un momento a otro abandonan el redil? O se van para otro lado y la iglesia queda ahí, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, ese es el asalariado. El lobo es el Satanás, ¿no? Es el enemigo, básicamente. Entonces, y ya hablando del diablo, Satanás, pues hay que tener en cuenta varias cosas. El diablo es uno solo, ¿no? O sea, ya nosotros sabemos. ¿Dónde estará el diablo ahorita? ¿Dónde estará? En el mundo. No, pero muy amplio. No sabemos. En un solo lugar. En algún lugar del mundo estará, ¿no? Pregunto. Porque él no es un omnipresente ni nada. Debe estar ahora, que está aquí en este mundo, sí está, porque pues, él está aquí dirigiendo sus ejércitos y todo eso, pero ¿dónde estará? ¿Quién sabe? Y cuando el diablo decide meterse con algún siervo de Dios, pues tiene que ser con un siervo pesado, ¿no? Un siervo como cuando estuvo peleando por el cuerpo ¿de quién? ¿El cuerpo de quién? Moisés De Moisés. Moisés, ¿Con quién peleó? con el arcángel el- Miguel. Eso. Entonces, eso cuando alguien dice es que estoy en una guerra con Satanás, que Satanás va a ser, debe ser algún día, algún demonio de quinta. ¿Me entiende? Porque no estamos a ese nivel. Entonces, el diablo es uno solo y bueno, el Señor, obviamente, cada vez que hacía referencia al enemigo, hablaba del lobo. Él decía, yo los mando a ustedes como ovejas en medio de lobos, ¿cierto? Así, para hacer referencia a eso. También les decía, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos, rapaces, ¿no? Porque la gente sabía de los alcances de un lobo, ¿no? También, obviamente, para advertir, Pablo, digámoslo, a lo que ocurría en las iglesias, dijo, porque yo sé es que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, ¿qué cosa? Lobos rapaces, ¿no? Entonces, era un término que se usaba mucho como para que la gente supiera que no era jugando el asunto, ¿no? O sea, el término lobo, ¿no? O sea, para que lo sepan. Entonces, aquí hay algo bien tremendo, ¿no? Entonces, por eso dice, Primera de Juan 3:8 dice que el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras de quién? Del diablo. ¿Cierto que sí? Para destruir las obras del diablo. ¿Cuáles obras? Bueno, obviamente tendría uno que meterse. Bueno, vea cómo vamos a conectar estos dos versículos. Primera de Juan 3:8 dice que el Hijo de Dios, ¿que es quién?
Jesucristo. Jesucristo fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. ¿Cierto que sí? Tú no dirías, pero ¿cuáles obras? Entonces, si nos vamos a Juan 10:10, que fue lo que leímos ahorita, dice, el ladrón no viene sino ¿para qué? Para hurtar, Matar matar y y destruir. destruir, ¿cierto? Entonces, ahí está, esto que está ahí, hurtar, matar y destruir, es lo que hace ¿quién? El diablo. El diablo. El ladrón que El habla ahí, ¿no? ladrón. El Sí, diablo, pues, el el ladrón. enemigo. Entonces, ahí están las obras del ladrón. ¿Qué viene a hacer? Hurtar, matar y destruir, que es precisamente lo que el Hijo de Dios, Jesucristo, fue enviado para destruir esas obras, ¿no? Para evitar que hurte, que mate y que destruya. Entonces, ¿destruir qué? Pues hay tantas cosas que se pueden destruir, familias, negocios, instituciones, robar bendiciones, esclavizar, bueno, tantas cosas que nos puede, no, por eso es que dice el Salmo 18, como hablábamos ahora, hay que perseguir al enemigo, alcanzarlo y no volver a destruirlo. Entonces hay una secuencia, identificarlo, perseguirlo, alcanzarlo, destruirlo. Entonces, vamos a empezar en estos minutos que nos quedan con esto que es bien interesante. Primero dice que el enemigo viene a hurtar, ¿cierto que sí? Ujú. Pensemos en qué roba un ladrón. ¿Qué creen ustedes que le interesa robar a un ladrón? Lo más Lo más Algo valioso. valioso preciado, que uno algo de tenga. gran valor. Algo, yo no creo que un ladrón se mete a una casa a robarse el papel higiénico, ¿no? Bueno, aunque en la pandemia yo creo que sí, pero cierto que uno no, imagina que uno logre zafar una cerradura y todo eso y se mete para robarse un rollo de papel higiénico, ¿no? Nadie hace eso, ¿no? Entonces, un ladrón que roba cosas de valor, ¿cierto? Entonces, si el ladrón viene a robar, hurtar, quiere decir que ve, porque a quién viene a robar a nuestra vida, acuérdate, eso es una guerra acá personal de cada uno. Es porque ve en nosotros qué cosa, cosas de valor, ¿no? Ujú. Porque si uno no se va a robar en un lado donde, créame que, bueno, aunque es que ya el ejemplo no calza, ¿no? Pero uno no se mete a robar a un sitio donde uno sepa que hay pura basura, ¿no? ¿Para qué no? Uno se mete a un sitio donde uno sabe que hay cosas de valor. Entonces, si él viene a robar, es porque ve en nosotros cosas de valor. Por eso es que uno no entiende cómo hay gente que cree que la vida no vale nada, ¿no? La vida es lo más preciado que nosotros tenemos, ¿entiende? Es tan preciada la vida que un versículo dice que mientras hay vida, ¿qué cosa? Hay esperanza. Hay esperanza, ¿no? Entonces, por eso es difícil creer que haya gente que crea que la vida no vale nada, que no tiene sentido, que ya no sé qué, y se deprimen y caen en cuadros de tristeza, que no es que esté mal, no es que sea malo entristecerse, todos nos hemos entristecido. El problema es que uno viva toda hora triste, ¿ah? Ahí sí ya, básicamente eso, ¿no? Entonces, ahí tenemos que preguntarnos básicamente qué es lo que el ladrón hace. Pues un ladrón, ¿qué es lo que hace? Robar, ¿no? Y le interesa robar cosas de qué? De valor, básicamente, ¿no? Entonces, por eso es que es bueno que uno sepa qué es lo que tiene para que uno lo valore, ¿no? Y es bueno saber qué es lo que uno tiene, no solamente para valorarlo, sino que para uno darse cuenta en el momento que uno haya perdido algo, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan de la mujer que se le perdió la moneda de oro, cierto? Sí, ¿Cómo se dio cuenta ella que se le había perdido una moneda? porque le faltaba. ¿Sabes lo que tenía? Porque sabía lo que tenía. Porque sabía que ella tenía 10 y de un momento a otro tenía 9. Entonces, uy, se me perdió una. Y entonces, yo creo que por lo menos, por ejemplo, aquí en Costa Rica, si yo tengo 10 monedas de 10 colones y se me pierde una, créanme que yo dejo eso así, ¿sí o no? Los ticos. ¿O quién se pone a revolcar toda la No, casa y todo ahí eso se para buscar una queda. moneda de 10 colones? Nadie. Pero si es Yo una moneda conseguí de una oro, de 100 colones, busca. sí. Bueno, para ahora saquémosla ahí. Pero si es una moneda de oro, imagínate que esa mujer prendió la luz, comenzó a barrer. Yo creo que nunca había barrido, barrió, levantó muebles hasta que la encontró. Dice que cuando la encontró fue tanto el regocijo que salió a celebrar con todo el barrio. Entonces, hay que saber lo que uno tiene para valorarlo. ¿Por qué? Porque hay cosas que tenemos en nuestra relación con Cristo, en nuestro caminar en Dios, Yes. que son valiosas, que hay que valorarlas. ¿Por qué? Porque el enemigo no solamente anda como león rugiente a ver a quién devora, sino vino a hurtar, ¿no? A robar. Ahora, ¿cuáles son esas cosas de valor que hay en nuestra vida que le interesa al enemigo robar, hurtar? Bueno, vamos a ver algunas. El El alma. Señor dice en Juan 14:27, mi paz os dejo, Mi mi paz paz. os doy, no como la da el mundo,
y que no se turbe su corazón. Entonces, una de las primeras cosas que el enemigo quiere robar en nosotros, ¿qué es? La La paz. paz. La 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 paz. paz. paz, ¿no? La paz que el Señor nos ha dado, acuérdese. Por eso es que uno a veces lo usa como una muletilla, pero uno le dice a la gente, no pierda la paz. No, no deje que esas cosas se le roben la paz, o sea, no pierda la paz. Pero cuando es tan importante eso de no perder la paz que el Señor dejó la enseñanza aquella de que si alguien te pega en una mejilla, ¿qué pasa? Que ponga la otra. Ofrécele la otra. Y si te piden que camines una milla, Camina dos. camina una Lleva la milla dos. más. Y si te piden tu capa, Dala. Dásela. dale también la túnica, no pierdas la paz, tranquilo, no te pongas en eso. ¿Por qué? Porque es algo que nos quieren robar, o sea, todos los que estamos aquí sabemos que si hay algo que este sistema, esta vida tan agitada que llevamos, si hay algo que nos quiere robar, ¿qué es? La La, paz, ¿no? La paz. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Primera de Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Cristo de los muertos, ¿no? Nosotros tenemos esperanza porque el Señor está vivo. Claro que creemos que el Señor realmente está vivo y está vivo en nosotros. Y entonces hay algo que nos quieren robar a nosotros, que es esa fe que tenemos, esa confianza, ese ánimo de saber que vamos caminando bien, que vamos por la senda correcta, que nos estamos esforzando por crecer, que queremos realmente de corazón ser buenas personas, ser mejores cada día, crecer en el conocimiento. Por eso es que a mí me gusta mucho leer ese pasaje cuando Pablo le dice a la iglesia, vea, yo no ceso de orar por ustedes, ¿para qué? Para que crezcan en el conocimiento, para que cada día tengan más ánimo, más confianza, ¿no? O sea, básicamente eso. Salmo 133:1 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿no? ¿Qué más nos quiere robar el enemigo? La armonía, que podamos vivir en paz. Por ejemplo, estos momentos que compartimos del discipulado como un grupo, unidos en un mismo anhelo de aprender, de compartir, de participar. Esa armonía no dejemos que se pierda, ¿no? Porque es algo, son de las cosas que el enemigo quiere robarnos, ¿no? así Primera de es. Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Algo que nos quieren robar, ¿saben qué es? Nuestra identidad, ¿no? Cristiana. O sea, cada vez es más complicado eh, que el cristiano genuino, o el que se diga que es genuino, mantenga su identidad, ¿no? Acuerde que la identidad es algo que no podemos perder. Eh, si hay algo triste en esta vida es perder la identidad, ¿no? Y yo siempre les pongo, cuando hablo de ese tema, les pongo esos ejemplos de esas películas, cuando esos protagonistas pierden la memoria, ¿se acuerda que no saben quiénes son? Y Ujú. andan por toda la película, que alguien me diga quién soy, como Jason Bourne. ¿Ustedes vieron Jason Bourne? No. La uno, la 2, la 3, la 4, la 5. O Amén. sea, él le pegaron un tiro y no sabe quién era y él era un asesino, pero que alguien me diga quién soy. Bueno, entonces perder la identidad es algo serio, o sea, por eso no la perdamos nunca. Mantengámonos firmes en quién somos, de dónde venimos, quién somos y para dónde vamos, básicamente. Ahora, eso es en cuanto a lo que quiere venir a hurtar, ¿no? ¿Cierto que sí? Pero también dice que viene a matar. ¿A quién se mata? El enemigo. Al nuevo Para que hombre. está vivo. Al Para que que está vivo. sí. Al que está vivo, ¿no? Uno no puede matar a un muerto, ¿cierto? ¿No? Sí. Entonces, ¿a quién se mata? Al que está vivo, ¿cierto que sí? Entonces, si el enemigo quiere venir a matarnos, bueno, obviamente estamos hablando espiritualmente. ¿Es porque qué? Que no estamos muertos. Porque no estamos muertos, ¿cierto? Y acuérdese que el Señor nos ha dado vida por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y antes, obviamente, cuando estábamos en el mundo, no éramos un objetivo para el enemigo. ¿Por qué? Porque ya Estábamos estábamos muertos. muertos. Porque estábamos muertos, como dice Romanos Muertos en 5:12, nuestros delitos por y tanto, pecados. como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, antes no éramos un objetivo del enemigo porque estábamos muertos, pero cuando Dios nos dio vida y vida en abundancia, ahí sí ya pasa, ahí, por eso es que hay tantas por eso arranqué con toda esa retajila del enemigo y todo eso de no ignorar las maquinaciones. ¿Por qué? Porque ahora sí hay algo que a él le interesa robar,
que ya lo vimos, y también hay algo que a él le interesa matar, que es nuestra vida espiritual, es decir, nuestra relación con Dios, porque ese es el interés particular del enemigo, ¿no? Ahora dice que el enemigo también vino a destruir. ¿Qué es lo que uno puede destruir? Lo que está construido ya. Lo que está construido. ¿Y cómo se le llama en el lenguaje, así como un lenguaje de reino, cuando uno construye algo? O por ejemplo, pensemos Edifica. pensemos en que, por ejemplo, Leo, un ejemplo, por poner ejemplo Leo. Leo Los se compra un lote, ¿no? fundamentos. Leo se compra un lote y dice, voy a empezar a construir en ese lote. Y entonces él se levanta por la mañana Amén. y le dice a Daniela, Daniela, me voy para la, Construcción. Construcción. pero ¿cómo le llama en la palabra a eso? Me voy para la, Edificación. puede Obra. ser. Obra. Para la obra. Obra, eso, para la obra, ¿cierto que sí? Así se le llama, Eso pues, le en, llama. alguna gente. Pero sí, ¿qué es lo que se destruye? Lo que ya está construido, lo que uno ha podido levantar, lo que uno ha podido edificar. Acuérdense que Pablo mismo dijo, yo ya puse el fundamento, ahora les toca a ustedes, ¿qué? Sobre edificar, ¿no? Hay que edificar, pero cada uno escoja el material con el que edifica, ¿no? Cada uno escójalo. Entonces, ¿qué es lo que se destruye? Lo que se ha podido construir, ¿no? Entonces, si el enemigo quiere venir a destruir algo en nosotros es porque ve que hay algo que ya ha sido, ¿qué? Edificado, ¿cierto que sí? O la obra que Dios está haciendo en nosotros, básicamente, ¿no? Antes, ¿por qué no tenía ese interés? Pues antes, imagine nuestra vida cómo estaba, espiritualmente hablando, destruida, ¿no? Estábamos en ruinas, como Sin tal. fundamento. Exacto, estamos en ruinas y entonces por eso es que dice que Cristo es el que ha empezado en nosotros, ¿qué cosa? La obra. Y no solamente la ha empezado, sino que dice que la perfeccionará. Cuando habla de perfeccionar es que la va a culminar, la va a terminar en nosotros. Ahora, no quiere decir que el que nosotros nos mantengamos firmes en nuestro caminar cristiano sea una responsabilidad del Señor, no, Él nos da las armas, nos da todo, pero es una decisión personal, ¿no? Básicamente, y en la medida en que mantengamos la mirada en Él, podemos sostenernos. Entonces, primero para obviamente edificarnos y restaurarnos, él puso el fundamento, como les dije ahorita, y la recomendación es, bueno, ya está puesto el fundamento, pero que nadie ponga otro fundamento que no sea el de Cristo, ¿no? Entonces, todos los días, hermanos, todos los días, cada discipulado, cada prédica, cada vez que usted se mete en la palabra, ustedes y yo somos edificados, ¿no? Somos edificados, vamos poniendo como una piedrita más, un ladrillito más, vamos levantando, ¿qué cosa? Levantando los... Cimientos. Pero acuerden, Nehemías, levantando los Fundamentos. Los muros. Los muros. Nehemías, Oh, los muros, Los ¿cierto? muros. ¿Y por qué es importante levantar Mm, los muros? Para Para que proteger. haya Para seguridad en la protegerlos, Ciudad. ¿no? ciudad. Entonces, a veces uno levanta el muro y entonces hay que cerrar los portillos y todo eso. Por eso no demos lugar al enemigo. Todos los portillitos hay que cerrarlos porque él tiene lo suyo, ¿no? pastor, Entonces, sí. en base a lo que usted acaba de decir, podríamos o podría yo pensar de que según el versículo 28 donde dice que Él da la vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de sí mismo. Ah, bueno, esa es la pregunta que tú me hiciste, Elsa, que no te Sí, la contesté, ¿no? sí, Pero porque yo, ahorita, yo pensé que la podía dejar para hoy, no sé por qué. no, exactamente, es que me leíste la mente. Dios Ahorita mío. le caemos. Es que Elsa me había preguntado que hay pastores que se apoyan en ese versículo para decir que la salvación no se pierde. Ahorita le sacamos, terminemos aquí y sacamos un minuto para eso. Porque está muy fácil, Elsa. Bueno, no es un secreto que la segunda venida del Señor está cada vez más cerca. Ya ustedes eso lo hemos hablado. Las señales son cada vez más visibles, pero de todas formas se tienen que dar ciertas cosas para que se den, ¿no? Entonces, pero hay que estar preparados, ¿no? Todo esto que hemos estado viendo aquí que son advertencias. Estamos en una guerra, no podemos bajar la guardia, hay que estar preparados, tenemos cosas de valor que nos quieren robar, tenemos vida que nos quieren quitar, tenemos cosas que hemos edificado que quieren ser derribadas, entonces cuidémonos, básicamente no ignoremos las maquinaciones del enemigo, por eso constantemente estemos pesándonos. Salmo 139 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si en mí hay camino de perversidad y guíame, ¿no? Entonces, rápidamente nada más
y como hace parte del tema, porque hemos venido hablando y él sabe lo que me preguntaba es, pastor, ¿por qué hay gente que aprovecha esos versículos para decir que la salvación no se pierde? Porque, por ejemplo, dice, Jesús le respondió, yo os lo he dicho y no creéis que las obras que yo hago en mi nombre, mi Padre ya dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas, como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre, y yo soy el Padre y yo y el Padre somos uno. Entonces, esos versículos no están diciendo pues que la salvación no se pierde. Esos versículos lo que están diciendo es que la salvación está asegurada para aquel que sea una oveja del Señor. Y él mismo lo está diciendo, hay gente que es oveja y hay gente que, ¿qué cosa? Es cabrito. Es Que no es cabrito. oveja. Y de hecho también lo dice por allá, yo vengo a separar ovejas de cabrito, ¿por qué? Porque hay gente que es oveja y hay gente que no es oveja. Y él dice, y las ovejas, los que son mis ovejas, yo las conozco, y ellas conocen mi voz y las siguen, ¿me entiende? Y entonces le está diciendo, pero ustedes no me creen, ¿por qué? Porque ustedes no son mis ovejas, ¿me entiende? Ahora, no quiere decir que no puedan llegar a hacerlo. Acuerde que ser oveja es una ¿qué? Decisión. Es una decisión personal, ser oveja, ¿no? O Ah, sea, ustedes están hoy aquí porque así lo deciden. Ustedes han decidido entregarle su vida al Señor porque así lo han querido. Ustedes quieren cada vez conocer más de su pastor, no de mí, sino de nuestro Señor Jesucristo, porque así quieren. Entonces, no es oveja, no es ahí cuando dice Elsa que dice, y yo les doy vida eterna. ¿Para quién está destinada la vida eterna o la vida en abundancia? ¿Para quién? Para sus hijos, para sus Para las ovejas, ovejas, para sus hijos, ¿cierto que sí? Y no perecerán jamás. ¿Quiénes son los que no van a perecer jamás? las ovejas. Las ovejas, los que mueran, o los que cuando nos llegue la vida, la muerte física, muramos con Cristo, ¿cierto? Y dice que nadie las arrebatará de mi mano. Es lo mismo, o sea, si nosotros perseveramos hasta el final, siendo ovejas del Señor, vamos a asegurar la vida eterna y nadie nos va a arrebatar de la mano del Señor. ¿Por qué? Porque ya aseguramos la vida eterna, ¿me entiende? Entonces, esos versículos no respaldan eso, Elsa, de que la salvación no se pierde, porque estamos de acuerdo. La salvación no se pierde para todo aquel que sea oveja del Señor y que persevere hasta el final y que al final, obviamente, se mantenga siendo oveja del Señor. ¿Y qué es ser oveja del Señor? Seguirlo a Él, obedecerlo a Él, caminar, reconocer su voz, porque acuérdense que las bendiciones de Dios, entre las cuales está esa vida eterna, esa vida en abundancia, son condicionadas ¿a quién? A los que caminen en obediencia a Él, ¿no? Ajá, Básicamente. pero como ya ve de que estos pastores dicen, sí, pero es que estas fueron las que fueron predestinadas. Ah, bueno, es que ese ya Pero es yo otro le digo a tema. mi hermano, le digo, no, si todos fuimos predestinados, lo que No, pasa es es que que lo que algunos ha sido escuchamos y predestinado, algunos no. lo que fue predestinado es la forma en la que nosotros podemos alcanzar la vida eterna, ¿me entiendes? O sea, Así el Señor ya es, lo tiene establecido. Acuérdense, así lo que ha es. de ser fue ya. O sea, la forma en la que, en la que todos podemos alcanzar la vida eterna está definido, está establecido. Las reglas del juego están ahí. Habrán Así algunos que se quieran ceñir en esas reglas y otros no. Eso sí fue ya eso ya está preestablecido por el Señor. Pero no así es que es. con nombre y apellido diga que X, Y, Z son los que se van a salvar. Imagina que este grupo que nosotros tenemos aquí, ¿cuántos sabemos? Como 20 y algo, 5, 22. 22. Imagina que estos 22 que dijeran aquí, que no te dijéramos, no, pero es que de los 22 solo hay 11 que nos vamos a salvar. Entonces los otros 11 dirían, bueno, entonces yo para qué estoy aquí, vamos a ir a ver MasterChef. ¿Cierto que sí? O entonces para qué estoy aquí. No tiene sentido, ¿no? Sí, Entonces, pero es que, bueno, otro día hablamos de eso. sí. Pero bueno, No, vamos a darle gracias a Dios. No sé si alguien más tiene alguna bueno, otra no como pregunta. los, no como los testigos de Jehová, pastor, que ellos dicen que no sé cuánta cantidad es que se van a, ya se Ciento me cuarenta y olvidó. cuatro mil. 44 Ajá. mil. No, 144.001, porque esta mañana recibí una atalaya. No, mentiras. Pero sí, es lo mismo de eso, ¿no? Pero bueno, un día esto le caemos. De hecho, tenemos que volver a retomar en un día estos, así, martes salteados, las enseñanzas de las doctrinas, todo eso que vimos hace algún tiempo de los pentecostales, los calvinistas, los Sí, arminianos, los testigos de Jehová, los adventistas, los bautistas, todo lo terminaba en ista. Pero Pastor, bueno, sí, Mari.
Sí, es que a mí se me hace mucho enredo lo de los calvinistas y los Rodriguistas. esos sí se me enredan esos dos. ¿Los rodriguistas? No, los calvinistas y los no sé qué. Arminianos. Liberacionistas. Nah, No, eso no. Arminianos, sí, Ajá. no, calvinistas, sí. vamos a volver a Sí. organizarnos para que ahí vayamos viendo. Vieras que Paola nos compartió unas enseñanzas muy buenas sobre esos grupos cristianos todos, eh, para que nosotros, bueno, es que preguntan ahí que qué son rodriguistas, y que, no, esos son grupos políticos de aquí de Costa Rica, ¿no? De grupos políticos de acá, entonces, pero nada que ver ahí. Sí, sí. Merlina, ¿quién es? Merlina es, ¿cómo se llama? Es ¿Priscila? Priscila. Ah, Priscila. bueno. Bueno, Priscila, saludos. Sí, Qué Priscila, bueno, ¿no? qué Los linda. rodriguistas son los de Rodrigo Chávez, liberacionistas, son grupos cristianos, no, grupos políticos. Pero bueno, otro día hablamos de eso. Pero vamos a programarlo para que empecemos otra vez a mirar las doctrinas, para que refresquemos eso, ¿no? O algunos ya no estaban cuando Paola dio esas enseñanzas, entonces es bonito, tal vez ahí algunos martes agarrar. Ya las enseñanzas están hechas, ¿no? Y no volverlas a dar. De repasar. Bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Despídenos, Elsa, en oración, ¿vale? Sí, pastor. Gracias, Padre Eterno, por la oportunidad, Señor, que nos diste una vez más de ser miembros de un solo cuerpo que eres tú, Señor. Estamos, Padre Santo, no físicamente, pero sí estamos unidos en espíritu. Y tu palabra dice que si 2 o 3 están reunidos en tu nombre, que ahí estás tú. Y tú estás entre nosotros, Señor. Gracias por esta enseñanza, porque le permitiste, Señor, darle sabiduría también al pastor, Señor, y a todos los hermanos que de alguna manera participan, Señor, para que podamos aprender más de ti, conocerte, podamos después nosotros también poder impartir eso que aprendemos, Padre Santo, que esto no se quede nada más acá, que lo debemos de guardar, Señor, pero de una manera especial, compartiéndolo, Padre Santo, para aquellas personas, Señor, que han ignorado por decisión o porque ignoran por no escudriñar tu palabra, Señor. Te agradecemos profundamente, Padre Santo. Gracias y bendice a cada uno de los que estuvimos presentes, Señor, y a sus familias. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor, despedimos este tiempo de aprendizaje en tu santo nombre, Señor. Amén. Amén, amén. Feliz noche para todos. Amén, Amén. amén.